Y hoy vamos a hablar sobre el calzado del Evangelio de la paz. Y bueno, este es un pasaje interesante y es una parte de esta armadura espiritual que a menudo es, yo diría, como malentendido. Pero cuando hablamos del calzado, hablamos de uno de los elementos, escuchen bien, más importante de una armadura. Escuchen lo siguiente. Si un soldado lleva un buen cinturón de verdad, si un soldado lleva una buena coraza de justicia, pero va descalzo a la guerra, ¿hay problemas? Pero totales. El calzado es sumamente importante, importantísimo. De nada vale que tengamos el casco, el yelmo de la salvación, la espada, el escudo, la coraza, el cinturón, si vamos descalzos. Entonces de repente que pensé, bueno, quizá para muchos este asunto del calzado no tenga mucha importancia, pero sí lo tiene. Es tan importante el calzado que hoy en día hay calzado de todo tipo. Hoy en día, lo que podemos observar es que hay una, yo diría, industria del calzado. Y hay casi calzado para cualquier actividad. ¿Se han dado cuenta de ello? Uno va a comprar tenis y antes uno compraba tenis y ya tenis. Ahora vaya a una tienda especialista en tenis y hay tenis para correr, ¿no? Tenis para aeróbics, tenis para spinning, tenis para gimnasia, tenis para fútbol, no, y tenis para fútbol, fútbol de salón, fútbol con tacos cortos, fútbol con tacos largos, ¿verdad? Hay spikes para los que juegan béisbol. Bueno, hay una variedad de calzado, es rico. Zapatos de golf, ¿los han visto también? Muy caros los zapatos de golf, pero también para que no maltraten el pasto, se supone, del green cuando uno va a jugar golf. Entonces hay una variedad, una gama inmensa de calzado. Yo me quedaba pensando, de veras que es importante esto del calzado. Y cuando vemos la armadura, a menudo pensamos, bueno, pensamos en la espada, pensamos en el escudo. Calzado, pues como que particularmente si les abro mi corazón, era lo menos atractivo para mí. Sin embargo, descubrí al estudio de esta poderosa herramienta que es tan importante traer el calzado adecuado. Y me preocupé porque quizá algunos de los que están enfrentando la guerra espiritual van descalzos. Entonces la pregunta que tendremos que responder el día de hoy es si estamos utilizando el calzado adecuado. Y cuando hablamos de este calzado del Evangelio de la Paz, que entendamos qué puede significar. Y cuando uno se mete en el estudio, uno descubre cosas realmente maravillosas. Fíjense que tiempos del apóstol Pablo, el calzado preferido del soldado romano era un botín de suela gruesa clavada. Tenía correas gruesas de cuero que aseguraban el calzado al pie. La parte de abajo de la suela tenía trozos de metal que sobresalían, de tal manera que el soldado podía caminar y básicamente clavarse en la tierra. Recuerden que la armadura está diseñada para una pelea hombre a hombre. Recuerden bien esto. Es una pelea hombre a hombre. No estamos hablando de una emboscada, no estamos hablando de una batalla donde hay flechas, no solamente ello, sino una pelea hombre a hombre. Entonces la seguridad de estar bien parado era importante para un soldado. Entonces traía este tipo de trozos de metal que sobresalían como púas para darle estabilidad, para que pudiera estar en pie durante la batalla. De esta manera podía estar dispuesto para un combate mano a mano, para movimientos rápidos. Algo más, este calzado no solo estaba diseñado para darle estabilidad al soldado, sino también le ofrecía protección. ¿Saben qué hacían en la antigüedad? Un asunto que resulta importante es que el enemigo siempre dejaba palos filudos enterrados en el piso. Entonces, si venía un soldado y no traía el calzado adecuado, lo más seguro es que corriera y inmediatamente fuera perforado por uno de esos picos. Era impresionante lo que ahí sucedía, por eso debía ser bastante gruesa la suela. Para estos peligros y para otros, los soldados usaban esta bota de suela gruesa que no se pudiera agujerear fácilmente, ya que se pinchaban los pies. Si te pinchan los pies, aunque lleves el casco, aunque lleves la espada, eres cero a la izquierda. Un soldado en la guerra, sin botas, sin zapatos adecuados, pues que se regrese a su casa.
¿Se han dado cuenta de esto? Es tan fácil como otro le agarra un buen pisotón en el pie. No necesita nada más para sacarlo de balance. Entonces, cuando estuvimos analizando todo esto, dije, de veras, qué tan importante es que estemos usando el calzado adecuado. Como creyentes en Cristo y estamos preparándonos para la batalla, creo que debemos estar muy conscientes de este tipo de calzado. Y el calzado del Evangelio de la Paz. Yo quiero compartir con ustedes en qué consiste este calzado y también quiero compartir cuáles son las bondades, las bendiciones de no estar descalzos en esta guerra espiritual y de usar el calzado adecuado. Quiero compartir con ustedes 3 o 4 cosas que va a traer la enorme bendición de usar el calzado correcto. Número 1, el Evangelio de la Paz finalmente va a traer a la vida estabilidad, o el Evangelio de la Paz trae estabilidad a la vida. Dice el texto bíblico de Efesios, antes de entrar de lleno a Romanos, dice ahí en Efesios, por tanto, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y más adelante dice la Escritura ya en el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Manténganse firmes incluye las 3 cosas. ¿Cómo puedo mantenerme firme? Alguno dirá, usando el cinturón. Sí, es parte de. Usando la coraza, sí, pero con el calzado adecuado. Si uno tiene el calzado adecuado, uno va a mantenerse firme. Y es lo primero que quisiera compartir con ustedes. El Evangelio de la Paz traerá estabilidad a la vida. En la guerra espiritual es de vital importancia que el creyente esté usando el tipo de calzado correcto. Si alguien usa el calzado inadecuado, puede tener fuertes problemas de salud, de columna, de estabilidad. Y yo pensaba, de veras, qué tan importante cuando Pablo estaba preso en Éfeso y empezó a ver a este soldado romano, ahí obviamente le está describiendo a su guardia. Casco, el cinturón, y se le queda viendo a los zapatos, así como de llanta, de suela de llanta, ¿verdad? Y observando cómo los tenía. Y el apóstol Pablo está describiendo la armadura de este soldado. Y está diciendo qué tan importante es tener el calzado adecuado. Dice el apóstol Pablo, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Proclamar el Evangelio de la Paz. Saben que una de las interpretaciones más comunes que se tiene con relación a este pasaje tiene que ver con la idea de que los cristianos debemos estar listos para predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Un creyente en Cristo, para que pueda en realidad mantenerse firme en la batalla, debe estar protegido, cimentado en el Evangelio de Jesús. Si tú solamente eres un simpatizante, si vienes a la iglesia y nunca has hecho una decisión de fe, tú tienes el calzado incorrecto. Usaste un calzado denominacional. Yo soy miembro de la iglesia y ponle el título que quieras. Aquí no estamos hablando de ser miembro de una iglesia. Estamos hablando de haber hecho la paz con Dios en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido llamados a una guerra. Y en esa guerra tiene que ser sustentada a través del calzado correcto. Así que, ¿cómo podemos ponernos este calzado? ¿Cómo podemos estar así protegidos? Ahora sí vamos al pasaje bíblico que aparece ahí. Dice, en consecuencia, Romanos 5:1, ¿quieren leer conmigo, por favor? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué? Tenemos paz con Dios. Subrayen esa parte. Paz con Dios. Paz con Dios. A ver, pregunta. ¿Quiere decir que una persona que no está en Cristo tiene paz con Dios? ¿Sí o no? Claro que no. Absolutamente no. Vamos a abrir aquí un paréntesis que me resulta ser muy, muy interesante. Estamos hablando de la guerra espiritual, de cómo lidiar con las escaramuzas del diablo. Pero un cristiano sabe que es de su batalla. Pero una persona sin Cristo, su batalla principal no es esa. Su batalla principal es que Dios está en guerra con él. Voy a romper algunos de los paradigmas
Uno de los paradigmas falsos y más comunes que he escuchado de mucha gente es que todos somos hijos de Dios. Suena súper noble. La verdad, si me preguntas a mí, pues suena tan bonito que parece cierto. Es verdad, todos somos hijos de Dios. Al fin todos somos, al fin todos vamos a ir al cielo. Venía platicando con el chofer del taxi y después de haber esperado 150 personas antes de subirme al taxi, la verdad estaba yo muy cansado y ya desesperado. Y bueno, inmediatamente ya sé cuando Dios empieza a trabajar con una persona y usted quién es y a qué se dedica, dije ya, tengo que compartir. Y empezamos a compartir al taxista. Y él decía, bueno, pero finalmente, pues todos los caminos llevan al mismo lugar, todas las religiones llevan al mismo lugar. Y yo le dije, sí, efectivamente, todas llevan al infierno, todas absolutamente. Pero el único que puede salvar es Cristo Jesús. La gente hoy en día tiene esas ideas, paradigmas. Todas las religiones llevan al mismo lugar. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Yo quisiera que enseñara eso, sería más fácil el trabajo de un pastor. Pero la Biblia no enseña eso. Dice ahí en Romanos 5:1 que el momento de nuestra salvación entramos en la paz de Dios. Por eso dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Es decir, que si estamos calzados del Evangelio de Cristo, estaremos seguros, estaremos firmes. Piénsalo así. Si estás en paz con Dios, puedes estar en paz con cualquier acechanza que venga del enemigo. Si no estás en paz con Dios, no estás en paz con nada, querido. ¿Cuál es el tipo de paz? Dice ahí, tenemos paz. Y alguno dirá, ¿cuál es el tipo de paz? Algunos sugieren que es una tranquilidad mental. Por eso se van en la mañana y hacen yoga, no piensas en ti mismo, pon tu mente en blanco, piensa en el mar, piensa en las olas, piensa en un atardecer. Y algunos piensan, esa es la paz que se ofrece en Romanos capítulo 5, verso 1. No se refiere a nada subjetivo, sino objetivo. La paz, escúchalo bien, no se refiere a sentimientos, sino a una relación. Paz con Dios significa que ya no estamos de lados opuestos, sino que estás en el lado de Dios. Esto es lo que enseña la palabra como paz con Dios. La ira de Dios, que en última instancia pudo habernos mandado al infierno, ha sido eliminada. Terminó nuestra guerra con Él. Todo eso fue posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Según la Escritura, este sacrificio apaciguó la ira de Dios sobre el hombre. Ira justificada por su propia justicia. Ahora, ¿cómo podemos mantener esa paz con Dios? Por medio de Cristo Jesús. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quien tiene paz con Dios, ¿para cuánto tiempo la tiene? Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que se están santificando. En un solo sacrificio se ha hecho para siempre la paz a los que están siendo santificados. Quiero que leamos y que vayamos al Salmo 40, los versículos 1, 2 y 3. Yo cada vez que leo este salmo y estos versículos, habla de mi testimonio. Espero que también te identifiques con él. Vean cómo dice el salmista. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿No puedes pensar que es tu testimonio y el mío? Te lo voy a desglosar el testimonio. Dios se acercó al salmista para escuchar su clamor. Número 1. Puse en el Señor toda mi esperanza y escuchen, se inclinó a mí. Claro, la posición que Dios tiene y la mía es muy distinta. Él necesita inclinarse a mí para oír mi clamor. Es un acto de la soberanía de Dios. Dios se inclina para escuchar nuestro clamor. Ahora, cuando habla de clamor, no está hablando de un grito fuerte. Está hablando de alguien que dice, ayúdame, ya no puedo, ya perdí toda la fuerza. Esa es la palabra clamor aquí.
alguien que ya no se quedó sin fuerzas de tanto gritar. Y dice por eso, Dios se inclina como un acto soberano de la gracia de Dios. Luego, el salmista fue sacado de la fosa de la muerte. Dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Imagínense que hay en un foso, en un lodo, en pantano. Todo es resbaladizo. Tiene que ver muchísimo con lo que estamos predicando, ¿eh? La persona que está sin Cristo camina en el lodo. Por eso se resbala, relación tras relación, noche de copas tras noche de copas, drogas, todo lo que puede experimentar, rencor en su vida, es un patinar de aquí para allá. Se resbala, es lodo cenagoso. Mi primer trabajo pastoral fue en el año 1981. Me mandaron a Tocuila, Texcoco. Y todavía me acuerdo cómo cuando empecé de pastor, mi papá me compró unas botas muy, muy hermosas. Unas botas tan lindas que casi no podía aplastarlas. La piel era tan suave que la verdad eran muy, muy confortables. Y esas fueron mis primeras botas para estar compartiendo el Evangelio de Cristo. Pero en Tocuila, Texcoco, había barro, no había carreteras. Entonces había que caminar y había lodo. Hermanos, esas botas no me duraron ni 3 meses. ¿Por qué? Porque aunque yo las boleaba y las limpiaba, la humedad entró a la bota y pudrió el calzado. Y yo pensaba, de veras así es la vida sin Dios. La gente vive sin estabilidad, por eso se pudre su esperanza. El salmista decía, estaba yo en el lodo cenagoso y de ahí me sacó. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Me saca de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano y pone mis pies en una piedra. ¿Quién es esa piedra? Pues Cristo Jesús, la roca inconmovible de los tiempos. Dice la versión 60, endereza mis pasos. Vean lo que hace Dios. Cuando Dios llega a la vida de un creyente, establece su vida en todos los órdenes. Además, algo más, le dio una nueva canción. Dice, puso en mis labios un cántico nuevo. Por eso le hemos alabado al Señor. Por eso queremos seguirles alabando. Puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Saben quién hace esto? Aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Dios ha puesto un cántico en nuestra vida y finalmente nos hizo un testimonio viviente. Dice que al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dios, a través del calzado correcto, le va a traer estabilidad a tu vida. Ante los embates de Satanás, tú puedes pararte firme. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de ustedes. Pero si estás descalzo, si tienes un calzado resbaladizo, si estás confiando en tu propia justicia, si porque venir a la iglesia crees que eres cristiano, que aquí se casó tu abuelita y eso tú eres ya cristiano porque tu abuelita se casó en esta capilla, pues tú estás perdido, querido. Andas descalzo y en cualquier momento no solamente estás haciendo la guerra con Satanás. Si yo leo mi Biblia, Dios está en guerra contigo. Esto me lleva a una segunda cosa, una segunda enseñanza. El Evangelio de paz trae protección a la vida. El Evangelio de paz trae protección a la vida. Observen, no solo estabilidad, sino también protección. Fíjense que la mayoría de la gente, a menos que sean ateos, ni siquiera conciben la idea de que Dios esté en guerra con ellos. Hablen con cualquier persona y pregúntenle, oye, ¿tú sabías que Dios está en guerra contra ti? ¿Cómo crees? Sin embargo, vas a la Biblia y eso enseña. La Biblia enseña que la persona sin Dios, no, escucha, no es que tú estés en guerra con Él. Él está en guerra contigo. Quiero que captemos porque no es lo mismo, ¿eh? Yo estoy en guerra con Dios. No, soquete no soy. Entonces prefiero estar más o menos tranquilo con el Señor. Dice Dios, no, yo estoy en guerra contigo. ¿Se acuerdan cuando Jacob quedó solo? ¿Se acuerdan cuando venía huyendo de Saúl? Dice, quedó solo y peleó con él un varón hasta que rayaba el alba. Escuchen bien, es importante porque en mi Biblia, casi en la mayoría, cuando vienen subtítulos de las historias, dice ahí, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Eso es mentira. Ahí debe decir, el ángel lucha con Jacob. Y alguien dirá, es lo mismo. No es lo mismo, querido. Jacob venía huyendo de su hermano. Todo quería, menos echarle pleito a alguien. Pero el ángel sí quería echarle pleito a él. Quiero que lo observen. Porque una persona que vive sin Dios, y quede muy claro, es una persona que está en guerra. No solamente con Satanás, eso ya ni digamos, sino en guerra con Dios. Tenemos que entender que muchos declaran ser religiosos, creen en Dios y se preocupan por lo que Él piensan. Ellos no se ven como enemigos de Dios,
Pero la Biblia dice bien claro que antes que alguien venga a Cristo, esa persona es enemiga, pecadora, objeto de la ira y del juicio de Dios. Además agrega, vamos a ver lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Quiero que lo observen, por favor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que, subrayen esa parte, cuando todavía éramos pecadores. Quiero hacer una pregunta técnica. ¿Quién daría un riñón por un hijo de ustedes? ¿Quién está mal el hijo y un riñón? Los dos yo daría. Los hijos son mi pasión, ¿verdad? Por mi esposa, lo mismo. Jesús no vino a morir por sus amigos, querido. Dice ahí, en esto consiste el amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos, observen esas frases, ¿qué dice ahí? Enemigos de Dios, anoten, subrayenlo, hermanos. Quiero que nos quede muy claro, aquella persona que está escuchando este mensaje posteriormente, una persona que anda viviendo sin Dios en la vida es su enemigo. Yo soy hijo, no, enemigo de Dios. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo. ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Es importante que entendamos esto. Calzarse con el calzado correcto es haber hecho la paz con Dios. Por eso dice el evangelio de la paz. La gente que va a entrar en una batalla espiritual, porque de menudo esto de las batallas espirituales y la guerra con los demonios resulta ser muy apasionante. Y la gente no está fundamentada en Cristo, está fundamentada en su religiosidad. Lo que pasa es que yo nací en una iglesia cristiana, mis padres siempre asistieron ahí, entonces yo soy cristiano. ¿Quién te dijo eso? El cristianismo es un asunto de que personalmente el individuo hace la paz con Dios. Entonces no puedes ir a la batalla espiritual sin antes no estar bien cimentado en Cristo, bien parado, bien sujeto en la suficiencia y gracia de Jesús, no en la tuya, querido. Es evidente que Dios y la humanidad comienzan por lados muy diferentes. El asunto no es que el hombre esté en guerra con Dios, sino que Dios esté en guerra con el hombre. ¿Qué dice Romanos 1:18? Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Observen, por favor, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, ¿por qué está Dios en guerra con el hombre? Pues porque Dios es el enemigo del pecado y es enemigo del padre del pecado, que es Satanás. Si no estás del lado de Dios, entonces estás del lado de Satanás. Voy a darte algunos versículos bíblicos para que tomes nota. Mateo 12:30. El que no está de mi parte, son palabras textuales de Jesús, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. El que no está conmigo, está contra mí. Bueno, no es cristiano. Luego me llaman, pastor, falleció mi esposo. No era cristiano, pero era un gran simpatizante. Entonces, como que quieren, con Dios, sin Dios y los simpáticos al centro. No, el que no es conmigo es contra mí. Tú no estás con Dios, eres enemigo de Dios. Tú estás expuesto al juicio de Dios y expuesto al infierno. Es lo que dice la Biblia, querido. ¿Se acuerdan Juan 8:44? Anótenlo, por favor. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio está sido un asesino y se mantiene en la verdad. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de mentira. Jesús está hablando a los judíos, y diciéndoles, ustedes son de su padre el diablo. ¿Qué me dicen de Nahum capítulo 1? Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Nahum 1, 2 y 3. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Y son pasajes que quisiéramos fueran extraídos de la Biblia, suenan muy bravos, ¿no? Pero eso es lo que enseña la Escritura, querido. ¿Puedes salir librado de esta guerra con Dios? En el momento en que recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Esta es la idea central de Pablo. Cuando tú te pones el calzado correcto,
Esto significa que estás establecido en la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Tú no pretendas luchar en una guerra espiritual. No pretendas meterte en un asunto con una persona endemoniada. A menudo esto llama la atención y van los pseudocristianos a meterse en ello. Han oído algunas frases mágicas como encantamientos, pero no van con el calzado correcto. Se cortan los pies, se lastiman los pies, y aunque lleven espada y lleven todo, si estás amolado de los pies, no vale la pena. Ni que vayas a la guerra, querido. Así de simple. Pero entiende que antes que esta guerra espiritual, Dios está en guerra contigo hasta que recibas a Cristo y lo hagas tu propio Señor y Salvador. Si no lo has hecho, yo espero que pronto lo hagas. Tercera enseñanza. El Evangelio de la Paz trae la oportunidad de salvar a otros. Esa es otra bendición. Quiero que lean conmigo, por favor, esta hermosa porción de la Escritura. Estamos en el punto 3. El Evangelio de la Paz trae oportunidad de salvar a otros. ¿Quieren leer conmigo? Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Quién de ustedes ha participado en un maratón? Déjenme contarles un poco de la historia del maratón. Cerca de la ciudad de Atenas, Grecia, hay una ciudad que se llama Maratón. Unos 40 kilómetros más o menos. Tiene aproximadamente unos 8 kilómetros de largo, una llanura, y unos 3,5 kilómetros de ancho. Cuenta la historia que en el año 490 antes de Cristo, Darío, el rey persa, ordenó a sus generales esclavizar las ciudades de Atenas y Eritrea. Esta última fue destruida y sus habitantes fueron tomados como esclavos. Luego los persas llegaron a Maratón esperando hacer lo mismo con Atenas. Dicen que la batalla de Maratón fue decisiva. Dicen que si hubieran ganado los persas esta batalla, quizá la cultura griega nunca se hubiera extendido en todo el mundo. Pero dice la historia que los griegos salieron victoriosos a pesar de que las probabilidades estaban en su contra. Cuenta la historia que cuando el enemigo cayó derrotado, Fidípides, un soldado, mensajero griego, corrió desde las llanuras de Maratón hasta Atenas, una distancia de unos 40 kilómetros aproximadamente, a dar un mensaje a los magistrados. Dicen que mientras hacía la entrega del mensaje, cayó muerto. ¿Cuál fue el mensaje? Que la guerra había terminado y se había obtenido la victoria. Hoy en día, los maratones, para los que no sabían, se conmemoran al fiel soldado que anunció las buenas noticias de paz. Pablo escribe: ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? Escuchen bien esto. Para que el hombre sea salvo, es necesario que crea en Jesús con todo su corazón como su Señor y Salvador. ¿Sí nos queda claro esto? Pero para que crea, según el texto bíblico, pues necesita oír de Jesús, ¿sí? Pero para que escuchen, necesitan a alguien que les predique. Y para que alguien vaya y les predique, necesita que alguien le envíe. Este es el proceso que Dios nos ha llamado a ser sal y luz en esta tierra. El mandamiento de Jesús fue llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Algunos hermanos dicen, la verdad, ¿para qué van tan lejos si aquí en nuestro propio país hay lugares donde no se conoce el evangelio de Cristo? Y yo digo, ay, qué sabio, de veras, sí es cierto. Quitemos todo el dinero de los misioneros que estamos dando en los 5 continentes del mundo y vamos a ahorrarlo para nosotros. Yo nada más pienso, si los primeros que recibieron el evangelio hubieran tenido esta torpe manera de pensar, tú y yo hoy estaríamos adorando como los aztecas o como no sé qué otro. ¿Te queda claro? Alguien vino acá a traer las buenas nuevas de salvación. ¿Captamos el punto? Espero que te quede muy claro, porque estamos apoyando misioneros. No vamos a obedecerte a ti, vamos a obedecer al Señor de la mies. El evangelio de la paz trae la oportunidad para salvar a otros que puedan conocer de Jesús. Dios quiera que Dios levante muchas lidias en este lugar. Y cuarta y última cosa con la que quiero terminar, el evangelio de la paz debe ser compartido en el poder de Cristo. Última cosa, el evangelio de la paz debe ser compartido
en el poder de Cristo. Ahora, puedes estar seguro en Cristo y en su poder ante los embates del enemigo. Somos uno con Dios y estamos completamente protegidos en Cristo. Por eso podemos estar firmes contra las batallas de Satanás. No necesitas resbalarte, deslizarte. El cristiano tiene esta convicción. Escucha, Satanás puede venir en contra mía, pero estaré firme porque Dios está de mi lado. Esa es la convicción de un cristiano. Quiero terminar con dos ejemplos. Uno de ellos es un mal ejemplo y otro de ellos es un buen ejemplo. Primer ejemplo, yo diría equivocado. El apóstol Pedro. Hay un pasaje en la Escritura que llama muchísimo mi atención. Es Juan 18, 4 al 6. En este pasaje, observamos que Pedro permaneció con los otros discípulos en el huerto de Getsemaní, mientras un batallón de soldados vino de noche para arrestar a Cristo. ¿No? Quiero que observen lo que dice el texto bíblico. ¿Quieren leer conmigo? Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿Quiénes habían llegado? Dicen que llegó un batallón. ¿Saben cuántos soldados tiene un batallón? 600. No fueron 10 personas por Jesús, ni 20. Fueron 600 personas para apresar a Cristo. Entonces, sigan leyendo el texto. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo que yo soy, dieron un paso atrás y ¿qué? Pues nada más. Imagina la escena, ¿eh? Llegan y dicen, buscamos a alguien. ¿A quién buscas? A Jesucristo de Nazaret. Yo soy. Fíjense que fue el yo soy que retumbó en la montaña Sinaí. Por eso cuando yo soy, ¡pum!, quedan desplomados. Entonces Pedro tiene un proceso mental y dice, maravilloso, si el simple nombre de Jesús. Así que yo voy, saca su espada y según yo entiendo, él libra sobre la cabeza, no sobre la oreja, querido. Que nos quede muy claro, él quería decapitar al soldado, que iba un golpe a la cabeza. No sé si el soldado se alcanzó a quitar o se alcanza a agachar o algo, entonces nada más le corta la oreja. Es muy evidente que él quería quería matarlo. Ahora, siempre pregunto, a ver, Pedro, ¿por qué haría esto? Eran 600 pelados ahí enfrente de ellos. Pero Pedro pensó, escucha bien esto, Pedro pensó, si Jesús está de nuestro lado, es más que suficiente. ¿Fue correcto o incorrecto lo que hizo Pedro? Hermanos, Jesús le dijo, guarda tu espada, chiquitín. Miren, quiero que observen bien, y qué bueno que algunos dijeron que era correcto, porque sí tiene algo de sensatez. Cuando alguien ve el poder de Cristo, yo sí le entro. Pero Pedro no había oído que este era el principio del desenlace final del drama cósmico que terminaría con la salvación del hombre. Si él hubiera prestado atención, no hubiera sacado la espada. Era cierto que en Jesús hay poder. Era cierto que su simple nombre, el haber dicho yo soy, aplastó a 600 hombres, los dejó tumbados en el suelo. Me queda muy claro eso. Pero sobre eso, sobre la emoción, estaba el plan de Dios. Entonces, antes de que tú te metas a cualquier batalla espiritual, tú no te metas como el Borras, querido. No, yo sí voy y me voy a aventar contra Satanás. Espera, ¿cuál es el plan de Dios? Por eso es un ejemplo de un hombre bien intencionado que hizo algo incorrecto. Le dijo, guarda tu espada. Es necesario que yo pase por este proceso. Y ustedes saben el resto de la historia. Ahora, voy a darles un ejemplo positivo. Gedeón. Todos conocemos mucho la historia de Gedeón. Solamente hago un pequeño preámbulo de la historia de Gedeón. Un hombre sin muchos recursos, un hombre pobre, un hombre de una familia de campesinos. Y dice la Biblia que un día los madianitas sitiaron a los hebreos. Les leo textual. Los madianitas, los amalecitas y todos otros pueblos de Oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Miles y miles y miles y miles. Y entonces Dios levanta a un hombre que se llama Gedeón. Y llega Dios y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Yo, Señor? Sí, tú. Yo pensé que era a Lalo que le estaban hablando. No es a ti, Lalo. No, a ti.
varón esforzado y valiente. Y agarra un ejército de ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 32,000. Ahora, pero el ejército amalecita dicen que era como la arena del mar, era enorme. O sea, con 32,000 no le iban a saber a nada absolutamente. Pero Dios dice, te los voy a entregar en tu mano. Pero son demasiados. No sea que ganen la batalla y digan, nosotros los 32,000. Y Dios empieza un proceso de selección, ¿se acuerdan? De tal manera que al final deja a 300 personas. ¿Cuáles eran las probabilidades de que 300 personas destruyeran a un ejército que era como langostas, que era como la arena del mar? ¿Saben cuáles eran las posibilidades? 0 posibilidades. Pero, a diferencia de Pedro, Pedro no oyó, se fue a la batalla y el Señor lo reprendió. Gedeón dijo, ve, le dijo Dios, porque yo estaré contigo. ¿Y se acuerdan qué hacen? Ponen unas ollas, meten las antorchas en las ollas y llevaban unas trompetas. Imagínense qué simpático estaba el asunto, ¿no? Iban a una guerra con cacerolas, antorchas y trompetas y gritos. Entonces de repente dice, cuando yo les diga, se meten en el campamento. Cuando yo les diga, rompen estas cacerolas, estas ollas, la rompen. Y entonces de repente se hizo la luz porque venían veladas las antorchas a través de estas cazuelas. La rompen y de repente hay una tremenda confusión y se empiezan a matar unos a otros de los amalecitas. Y la victoria viene sobre Gedeón y sobre el pueblo. Y toda la gloria se dio para el Señor. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú tienes el calzado correcto, significa que obedeces al Señor. No eres visceral, no eres emocional. Ahora voy a esta iglesia, ahora voy a esta otra, ahora aquí, ahora allá. Tú te cimientas en la palabra de Dios. Pedro fue un hombre que fue a la batalla y sí, casi mata a alguien, le corta la oreja y por cierto, el Señor tuvo que restituírsela según la historia bíblica, ¿verdad? Porque dijo, no es así, tú tienes que obedecer la palabra. Gedeón va con 300 personas, con un ejército numerosísimo y Dios le da la victoria. ¿Cuál es la diferencia? Obediencia, Señor. ¿Por qué Gedeón estaba dispuesto a pelear contra un ejército entero con 300 hombres? Porque Dios estaba de su lado. ¿Por qué puedes enfrentar al enemigo? Por la misma razón, querido. Tú no tienes que temerle al enemigo, siempre y cuando traigas los zapatos correctos. Si no tienes el zapato correcto, teme al enemigo, pero también teme a Dios, porque tú tienes una doble guerra. Satanás está en guerra contigo, pero Dios también. Eres su enemigo. Y hasta que no recibas a Jesús como Señor y Salvador, Él hará la diferencia. Inclina tu rostro por un momento, por favor. En pocas palabras, te invito a que si has estado descalzo y has estado confiando en tu religión, en que eres miembro de una iglesia, en que participas en algún ministerio, te invito a que corrijas el calzado. Quítate el calzado que tienes y usa el calzado del Evangelio de la Paz. Abre tu corazón a Cristo en esta hora. Recíbele como tu Señor y Salvador. Ponte el calzado correcto. Permanece firme ante las acechanzas del diablo, pero ahora sí, en el poder de Cristo. Si hoy quieres arreglar tu relación con Dios, si tienes dudas acerca de tu salvación, sería una pena que salieras de este lugar con esas dudas. ¿Por qué no vienes y le abres tu corazón a Cristo? Si tú ya lo tienes en tu corazón, ora por los que no lo tienen. Y aquellos que no están seguros, aquellos que han estado usando el tipo de calzado incorrecto, como el que yo usé cuando fui a La Paz, y tienes tus pies cortados, a lo mejor lastimados, ven a Jesús. Ponte el calzado del Evangelio de la Paz. Haz la paz con Dios y establécete firme y victorioso en Cristo Jesús. Si quieres hacer esta oración conmigo, yo voy a ir pausadamente y tú repítelo en lo profundo de tu corazón. Dile así al Señor: Señor y Padre, vengo delante de ti en esta mañana, reconociendo que tú eres mi Dios, reconociendo que tú eres el Señor, pero reconociendo que solamente en Cristo hay salvación. Hoy personalmente, Señor, quiero transferir mi confianza a Cristo Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y quiero que me establezcas en la gracia tuya. Quiero ser amigo tuyo, Señor, a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Toma mi vida en tus manos, Señor, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Calzado con el calzado correcto, el Evangelio de la Paz.